Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Percepciones. Hoy quiero reflexionar sobre una pregunta que atraviesa a todos los demócratas del mundo, de América Hispana, de Latinoamérica, a todos los demócratas en general. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no destruye el ejército de Venezuela, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Porque si uno analiza el despliegue tecnológico, el despliegue militar que ha desarrollado la potencia del norte, uno inmediatamente concluye que si Estados Unidos hubiera querido destruir todo el ejército de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo habría hecho en cuestión de horas. Y digamos, todo se redujo a la captura de Nicolás Maduro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene a las Fuerzas Armadas Bolivarianas prácticamente intactas? Los demócratas se preguntan, por ejemplo, ¿por qué Delcy Rodríguez está en el poder? ¿Por qué Diosdado Cabello, el número 2, continúa en su responsabilidad? Vladimir López Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, sigue al frente de sus responsabilidades, un ministro con vínculos muy estrechos con Rusia. Bueno, además, la operación militar de Estados Unidos fue abrumadoramente superior en tecnología, en recursos. Estados Unidos, en primer lugar, desarrolló una guerra electrónica sin precedentes, bloqueando todos los radares de Venezuela. Las baterías antiaéreas que había instalado Venezuela con ayuda de Rusia, la misilería que había organizado Venezuela con ayuda de Irán, no pudieron disparar. Y por otro lado, los Sukhoi 30 poco pudieron despegar. Y sobre esa neutralización electrónica de cualquier sistema de respuesta venezolano, se produjo el bombardeo de las bases aéreas, el bombardeo de fuertes militares, de bases militares, y en ese contexto avanzaron 150 naves aproximadamente, entre F-18, F-22, F-35, estos drones, estos conocidos drones no tripulados, y se produjo el asalto al cuartel general donde estaba recluido Nicolás Maduro. Si uno observa todas estas cosas, uno se pregunta y se sigue preguntando, ¿por qué Estados Unidos no ha destruido o no destruye a las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Por qué no acaba con la élite castrochavista? En nuestro portal nosotros hemos desarrollado dos interesantes entrevistas que nos permiten resumir y continuar con la especulación planteada por nuestros entrevistados. El ex canciller de la República, Francisco Tudela, señaló que ante esta pregunta la respuesta es que Estados Unidos ha aprendido de su experiencia en Irak. Como ustedes recuerdan, Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein y luego destruyó el ejército iraquí. Y con la destrucción del ejército iraquí se produjo una anarquía generalizada en la sociedad de Irak, en la sociedad iraquí. Y los restos militares del ejército iraquí, muchos restos militares, muchos sectores militares se incorporaron a la resistencia del fundamentalismo islámico en contra de la presencia militar estadounidense. Lo mismo pasó en Libia y en otras sociedades, en otras experiencias, como en Siria, por ejemplo, en el caso de la caída de Bashar al-Assad. La destrucción de los ejércitos produce anarquía, produce un escenario de guerra civil y de resistencia. Y esto parece ser, o ya parece haber sido verbalizado por la administración de Trump, es el principal objetivo de esta operación quirúrgica. Es el principal objetivo de mantener a la élite militar castrochavista en Venezuela. Todo indica que la élite militar castrochavista en Venezuela es una especie de rehén de un nuevo poder que ha surgido. Como ustedes saben, amigos, Estados Unidos desplazó el 40% de su flota naval al Caribe frente a las costas de Venezuela. Y desde ese lugar se desarrolla esta operación
tan impresionante en términos tecnológicos, militares e de inteligencia. Todo parece indicar que Estados Unidos ha adoptado esta actitud porque está desarrollando o pretende aplicar una política que en América Latina se conoce como del palo y la zanahoria. Es decir, Estados Unidos está promoviendo en la élite militar una élite corrupta, una élite vinculada al crimen organizado, acuerdos, amnistías, granjerías, con el único objetivo de liquidar la presencia de la inteligencia cubana en Venezuela y cortar los lazos con China, Rusia e Irán. Como ustedes saben, casi el 80% del petróleo venezolano, el petróleo pesado venezolano, se exporta a China como una manera de pagar empréstitos y otros tipos de acuerdos con la gran potencia del Asia. Por otro lado, Rusia tiene una enorme presencia en la asesoría militar e Irán, de alguna manera, el programa nuclear de Irán, de alguna manera, se ha informado en medios internacionales, está vinculado a las triangulaciones financieras que se hacen con Venezuela. Bueno, Estados Unidos ha sostenido, y el presidente Donald Trump empieza a decirlo con absoluta claridad, incluso como si estuviera ordenando. Acaba de señalar que Venezuela le debe pagar 50 millones de barriles de petróleo. Acaba de señalar que la presidenta Delcy Rodríguez debe cortar los vínculos con China, Rusia e Irán. En realidad, no hay otra manera de desarrollar una estrategia victoriosa en Venezuela que manteniendo una institucionalidad que evite la anarquía y la guerra civil. En una entrevista también en este portal con el periodista boliviano y escritor Juan Claudio Lechín, él sostuvo que Cuba, la inteligencia cubana en Venezuela, no pretendió desarrollar el clásico socialismo de la ex Unión Soviética, no pretendió construir instituciones, modelos económicos que más allá de que sean equivocados y fallidos, eran instituciones, sino que adrede promovió la organización de un Estado fallido. Un Estado fallido integrado por señores de la guerra. Ustedes saben que Venezuela está plagada de brigadas bolivarianas armadas, de civiles armados. En Venezuela está muy presente el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, los restos de la FARC, está presente Hamas, está presente Hezbollah por los vínculos con Irán. Y el objetivo, al parecer, según sostiene Juan Claudio Lechín de la inteligencia cubana, era organizar un Estado fallido para que sobre esa base el control del ejército de la inteligencia cubana se constituyera en el eje fundamental del poder de esa sociedad, de ese Estado fallido, tal como ha venido sucediendo, y sobre esa base producir una de las mayores expropiaciones de la riqueza del pueblo venezolano a través del petróleo y multiplicar el negocio mundial del narcotráfico. Entonces, si se trata de reconstruir Venezuela, digamos, el proyecto tiene que partir de algo. Y en ese sentido, la política del palo y de la zanahoria determinará, por ejemplo, si hay nuevas oleadas militares. Imaginémonos que Padrino López y Diosdado Cabello no aceptan la lógica de la transición y la reconstrucción de Venezuela. No nos cabe la menor duda que se convertirán en blancos directos de el ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Solo basta recordar, para un poco entender la magnitud de las cosas, lo que sucedió entre Israel e Irán. En horas, Israel, combinando tecnología e inteligencia, eliminó a toda la élite militar de Irán y a toda la élite nuclear de Irán. Es cierto, los eliminó simplemente, paralizó o detuvo el programa nuclear de Irán, pero el ejército, miren qué interesante, se mantuvo como tal. No se produjo una anarquía generalizada en Irán. Y lo que ha producido
la continuidad de un sistema, de un orden, es que las protestas de los demócratas iraníes el día de hoy estén produciendo o estén arrinconando al régimen de los ayatolás. Bueno, algo de eso podría ser un borrador de la transición que se viene en Venezuela. Entonces, los demócratas del mundo y de América Hispana tenemos que entender que quienes luchamos contra el comunismo, contra el eje antioccidental en el planeta y buscamos preservar una sociedad en la que el poder se controle, en donde haya pluralismo, en donde haya libertades, tenemos que aprender de los errores. Y de ninguna manera Venezuela puede convertirse en un escenario de anarquía generalizada, de guerra civil, de resistencia terrorista o guerrillera que podrían, en ese caso sí, legitimar la estrategia de la inteligencia cubana, una de las más sofisticadas y elaboradas del mundo. Por todas esas consideraciones, a nosotros no nos cabe la menor duda que cuando se consolide el proceso de transición y reconstrucción, llegará la hora de Corina Machado, la Premio Nobel de Paz en Venezuela. Muchas gracias, amigos, y esperamos que estas reflexiones sirvan para entender el momento que se vive en Venezuela. Muchas gracias.